nosotros siempre vamos a ser vistos, donde quiera que estemos, por muchos o por pocos. Estamos en nuestros hogares, somos vistos por nuestros familiares, nuestros hijos, estamos en el lugar de trabajo, por nuestros compañeros de trabajo, en nuestro vecindario, por los vecinos, en la calle siempre vamos a ser vistos. Y no es una cuestión de que seamos famosos o no, sino que van a posar sus ojos en nosotros y no sé por qué, pero especialmente en los que decimos ser hijos de Dios. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Sabemos que hay ojos puestos sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar? Nos dice aquí la palabra que nosotros somos testigos, ahí en el verso 10, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo cita el comportamiento de los creyentes ahí a la iglesia en Tesalónica y cómo lo dice, cómo dice que debe ser el comportamiento. Santo, justo e irreprensible. Ahora bien, el verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Aquí el apóstol nos comenta, te actuaron como un padre proveedor. Como un padre proveedor. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, sabemos que Dios nos da algunas cosas o es nuestro absoluto proveedor. Es nuestro absoluto proveedor, ¿verdad? Y hace unos domingos decía desde aquí que el Señor Jesús dice que estuvo presente en la creación como Dios y fue el creador ¿de qué? Nos dice la palabra, de todo. De todo lo que fue creado, lo que es creado y lo que será creado, que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y en aquella oportunidad decía que los celulares, las computadoras, todo ello es creado por Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces sabemos que realmente ese Dios proveedor es al cual está imitando el apóstol Pablo, Timoteo, Silas y todos los que llevaban la palabra en el testimonio misionero. Este es el Dios del cual hablan, del cual imitan y del cual nosotros debemos imitar también. En el verso 12 nos dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Anduvieseis es caminar, y en el término original de la palabra en griego, y antes en hebreo es algo así, anduvieseis proviene de algo así como balej, que en hebreo quiere decir ley, y anduvieseis es balij, y a veces no lo asociamos, ¿no? Pero la realidad es que está hablando de la ley. Caminar es ley. ¿Y la ley es qué? La palabra de Dios. Son los mandamientos. Es la Biblia. Es su palabra. Es el verbo. ¿Y el verbo quién es? El verbo es Jesús. Entonces, cuando ellos están diciendo que actúan con Jesús en sus vidas, entonces eso es lo que verdaderamente dejan ellos como testimonio, el que Jesús está en sus vidas y saben que esa forma es digna de caminar, de que así es como es digno de caminar. Y que nos llamó a qué, nos dice ahí el verso 12, a su reino y gloria. Cuando nosotros pensamos en el reino y gloria, si vamos a Zacarías capítulo 14, en el verso 7, nos habla sobre el reino venidero, sobre la gloria de Dios venidera, y nos habla ahí el profeta Zacarías sobre la luz única. La luz única que es Jesús. Y nosotros asociamos, o debemos asociar, esa luz única cuando vamos nuevamente, como siempre me gusta ir al Génesis, y vemos que Dios dice en el primer día, sea la luz. Y esa luz se diferencia de la del cuarto día, de la luz del día y de la noche. Entonces, cuando nosotros vemos que ese reino del cual debemos ser nosotros testimonio, del cual eran testimonio Pablo y los que iban y predicaban el Evangelio, era esa luz.
que es la luz de Jesús. Si no tenemos esa luz de Jesús, no podemos ser testimonio. Es decir, cuando Pablo iba, llevaba la verdadera luz. Y es ahí donde nosotros debemos también ser imitadores, de llevar la luz de Jesús en nuestras vidas. Muy bien, vamos entonces, ¿todos tienen sus bosquejos? Muy bien, el que no tenga, levante su mano para que los sugieres se lo hagan llegar. Vamos a empezar entonces viendo 3 aspectos de cómo el misionero o el testimonio del misionero debe ser. El primero es, o la letra A, dice ahí, gratitud a Dios por la recepción de la palabra. Este a su vez lo vamos a subdividir en el punto 1, que dice, el testigo debe estar agradecido y siempre gozoso. El testigo debe estar agradecido y siempre gozoso. Muy bien, dice ahí 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense que empieza diciendo el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿No se acuerdan de, en la palabra, esto no lo asocian con algo que aparece en la palabra, que dice orad sin cesar? Yo creo que el apóstol Pablo está evidenciando que él era un hombre de oración. Y eso es parte vital para que nosotros llevemos la palabra de Dios eficazmente. Y él atestigua esto y además dice de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, o sea, esa palabra que había hecho vida en ellos y de la cual ellos estaban alegres y gozosos de llevarla, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando Pablo dice la recibisteis no como palabra de hombre, creo que va más allá. Cuando nosotros podemos entender y sabemos, los que somos cristianos, que debemos es creer en nuestro Señor Jesucristo, pero cuando entendemos que creer y recibir es realmente un término que va conjunto, entonces debemos entender que así es como debemos llevar y comprender y recibir la palabra de Dios. No solamente nos basta creer, es verdad, pero entender que el creer y el recibir están juntos. Ahora bien, ¿por qué esto es así? Porque cuando yo recibo a alguien, realmente lo hago entrar en un sitio, ¿verdad? Lo hago entrar, lo atiendo, hablo con él, converso con él, no solamente lo investigo o creo en él, sino que además dejo de alguna manera que entre y sea permeable para mi vida. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender que el recibir es también con el creer algo conjunto y que el apóstol Pablo, con los que estaban ahí llevando el evangelio, era de lo que daban testimonio. Y es por eso que sabían que esto que ellos llevaban, que habían hecho vida en sí al creer y al recibir, era más allá de solamente un simple conocimiento, que era más allá de solamente transmitir una palabra o algo que ellos habían aprendido, sino verdaderamente era algo que ellos habían creído, recibido y que hacían vida en el apóstol Pablo, en Timoteo, en Silas y en todos los que llevaban con ellos el evangelio. Entonces, la palabra obra en nosotros de manera tal que nuestros hechos u obras deberían ser totalmente acordes a esta verdad que hemos creído y recibido. Entonces es por ello que decía que va más allá, nos dice aquí el verso 13, va más allá de palabra de hombres, sino según la que es en verdad. Ahora, cuando nos dice ahí, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea que ellos siguen
acentuando, Pablo sigue pronunciando de que verdaderamente su vida está sujeta a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, la cual es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ¿qué? La Biblia. ¿Y quién es el verbo? La palabra. Y el verbo es Jesús. Sigue aseverando de manera distinta que Jesús es el que está siendo realmente el testigo o el testimonio que está dejando Pablo y los predicadores ahí en Tesalónica. Muy bien, continuamos. Ante todo, dice en Romanos 1:8, Romanos capítulo 1, verso 8, dice: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen de Él. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia de los romanos y que es algo similar a lo que hace con la iglesia de Tesalónica, y él siente esa dicha, ese orgullo, podemos decirlo en cierta manera, de que de estas iglesias que son fieles testigos de la palabra de Dios, él se siente bien y se siente orgulloso de que ellos puedan actuar de manera fiel a nuestro Dios. Entonces vemos que la iglesia de Roma también era testigo fiel de la palabra de Dios y Pablo se encuentra altamente agradecido por ello. Después de que sale Pablo, o al pasar Pablo de Tesalónica, que lo sacan, como vamos a ver más adelante, por un conflicto por llevar la palabra, justamente, dice así la palabra del Señor en Hechos 17:11. Leyeron Hechos 17, ¿verdad? Que lo teníamos de tarea. Está bien. No levanten la mano. Hechos 17. Dice así la palabra del Señor en Hechos 17, verso 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Muy bien. Dice que había una genética, un carácter distinto los de Berea a los de Tesalónica. Pero vemos que de todas maneras esto era parte de todo lo que era el imperio griego, o lo que fue el imperio griego. Sabemos que en ese momento estaban los romanos, eran los que verdaderamente estaban en todos esos sitios, los tenían subyugados, pero seguían teniendo ellos costumbres, los griegos, de ser idólatras paganos, y que esas costumbres eran difíciles, ¿verdad?, de desarraigarlas, pero la palabra del Señor con estos testigos misioneros pues hacía efecto en todas estas ciudades. Y traje a colación aquí lo de Berea, que era similar a lo de Tesalónica, pero hay algo importante aquí que menciona Pablo o Lucas en Hechos 17:11, y que dice que el testigo misionero deja y el que recibe la palabra debe, nos dice ahí en Hechos 17:11, examinar las Escrituras. Okay, entonces nosotros no solamente recibimos esas Escrituras, que sabemos que los que la traen lo hacen en verdad, lo hacen con su vida porque han hecho vida a ese Jesús que ha transformado su carácter y que dan testimonio de él, del camino, de la verdad y de la vida, sino el que las recibe también debe cotejar ese testimonio misionero. Entonces lo importante es que escudriñaban, o que debemos escudriñar las Escrituras y cotejarla con la verdad que trae el misionero. Segundo, el testigo misionero debe estar preparado para afrontar las consecuencias de ser imitador de Jesús. Nos dice también Hechos 17:1, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Así empezamos, ¿verdad? Hace la semana antepasada, cuando empezamos con esta serie, donde vemos que Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y que era lo primero que hacía por costumbre, visitaba las sinagogas, ¿verdad? O visitaba las iglesias.
Y así lo hacía Pablo por costumbre en todas las ciudades que iba. Y nos dice aquí en Hechos 17:1 con respecto a la iglesia en Tesalónica que él estuvo 3 sábados discutiendo con los judaítas en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó cuando él empezó a predicar ahí? Algunos creyeron y otros no creyeron. Y los que no creyeron se levantaron y fueron en contra de Pablo y Silas. Y los hicieron que se retiraran de ese sitio. Ahora bien, cuando nosotros llevamos la verdad de la palabra, mis hermanos, el verdadero testimonio misionero, la verdadera verdad, el camino y vida que es Jesús, vamos a tener confrontación. No tengan la menor duda de ello. Vamos a tener confrontación. Y a veces nosotros sabemos que somos libres, sabemos que el Señor es nuestro proveedor, pero lo vemos de manera muy visual, muy terrenal, muy bajo nuestros sentidos, muy humana, y no entendemos que verdaderamente qué es lo que nosotros estamos imitando, qué es lo que nosotros vamos a tener. Si es verdad que vamos a tener la vida eterna, si es verdad que vamos a tener lo mejor, no ahora, después. Pero ¿cómo debemos entonces nosotros ir aceptando esta verdad del testimonio misionero? Nos dice Hechos 17:6 en su segunda parte, que Pablo y Silas, dice así la palabra de estos judaítas, que después de haber escuchado la palabra del Señor estaban en contra de ellos y de lo que decían, y dice, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. En Hechos 17, verso 7, en su segunda parte, dice, todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Todo esto decían los judaítas que estaban en contra de lo que predicaban Pablo y Silas. Y vamos a ver que así como ellos, pues nosotros también vamos a llevar esa confrontación. Y a veces nosotros queremos ser imitadores de Dios, queremos ser imitadores de Jesús, queremos ser imitadores del apóstol Pablo y no comprendemos verdaderamente de qué es lo que vamos a ser imitadores. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros abramos nuestra mente y nuestro entendimiento para que realmente podamos saber de qué o qué es lo que vamos a imitar. Sigue diciendo ahí en el verso 14 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, dice así la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora bien, fíjense que Pablo está comentando aquí que la iglesia de Tesalónica está haciendo o está padeciendo lo mismo que la iglesia en Judea. Esto fue una consecuencia. Ahora, ¿ustedes creen que si a la iglesia de Tesalónica Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes los van a perseguir, hasta los pueden matar, los van a vituperar, no van a querer ser sus amigos, no les van a dar trabajo? Ellos hubieran sido imitadores de esa iglesia. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo aquí? Le dice, mira, ¿saben qué? La realidad del asunto es que ya ustedes aceptaron la verdad, la luz, la vida, el camino. Ya lo tienen. Pero se acaban de dar cuenta que así como nosotros, a Pablo, o sea, a mí, a Silas, dice el apóstol, nos están botando de aquí,
por razones que ni sabemos, pero no nos quieren, por celos, por lo que sea. Entonces ustedes, la iglesia de Judea, le pasó lo mismo. Los judaítas, que eran los que vivían a los alrededores de Jerusalén, que la mayoría era parte del Sanedrín, ¿a quiénes perseguían? A los cristianos. Y eso les va a pasar a ustedes. Y les está pasando a ustedes, les dice Pablo. Y estas personas, estos judaítas, eran tan incisivos que hasta los mataban. Ahora, ¿se acuerdan que el que les está hablando es Pablo? Y no hay testigo más fiel del otro lado, por llamarlo así, que pueda contar esta historia. Porque ¿se acuerdan quién era Saulo antes de ser Pablo? Era uno de esos judaítas que mataba a los cristianos. Y él mismo ahora, con la verdad, él les dice, bueno, ya ustedes creyeron al igual que yo, pero la realidad de lo que están imitando es que van a sufrir persecución. Entonces, ¿qué imitaron los tesalonicenses? Al final, cuando se dan cuenta, ¿qué imitaron los tesalonicenses? Terrible, ¿verdad? Terrible cuando caemos en cuenta. ¿Cuál fue la imitación? Ellos sabían en quién creían y qué era lo mejor. Pero ¿qué les iba a suceder? Es para pensar. Y es para pensar para nosotros ahorita con los pies sobre la tierra de quién somos nosotros imitadores. ¿Por qué yo le agradezco al Señor solo por su provisión material? ¿Por qué yo quiero todo lo bueno? ¿Por qué yo quiero estar bien? Si la realidad del asunto es que el Señor dice que no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía caballo, que iba caminando, que pasaba penurias y trabajo. A veces no queremos escuchar esto. Y no quiero decir con esto que el Señor en su bondad y amor no nos provea de dinero mucho o poco. Pero también sabemos que no podemos servir a dos señores, y eso está en la palabra, y es un poco complejo para nosotros. Pero la realidad de esto es que los cristianos judíos sufrían a mano de los judaítas que vivían en los alrededores de Jerusalén, que seguían celosamente la costumbre de los ancianos, que no era precisamente como decía la palabra de Dios, porque ni al Mesías lo recibieron, y que estaba compuesto por fariseos y otros grupos. Y esto era lo que les dice Pablo a los de Tesalónica, que es lo que se están atreviendo a imitar. Todo por seguir la verdad y el verdadero testimonio de seguir el camino, la verdad y la vida. Punto B. Gozo en el Señor por la victoria a pesar de los opositores. Primer subpunto aquí que veremos son los testigos misioneros están dispuestos a dar su vida. Verso 15, dice ahí de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Los judaítas, como dije antes, dominaban el Sanedrín. La mayoría del liderazgo no agradaban a Dios, no seguían a Dios. Digo la mayoría porque recuerdan que algunos de los miembros del Sanedrín reconocieron al Señor Jesucristo como el Mesías y algunos sí creyeron en Él. Pero en ese momento en el cual está relatada esta historia, ahí en Tesalónica, Pablo, Timoteo y Silas y los otros que estaban con ellos sufrían de esta persecución. Y ahí en Hechos 7:52 nos dice también el doctor Lucas que lo siguiente: mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido,
hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Aquí recuerda el doctor Lucas que no solamente a los actuales para ese momento, digamos, Pablo, Silas, Timoteo y los otros que llevaban el Evangelio eran perseguidos, sino que siempre en los israelitas, los judíos, habían perseguido a sus propios profetas y los habían tratado de matar y no les habían hecho caso. ¿Se acuerdan de Jeremías? Y siempre padecieron porque nunca creyeron en la verdad de Dios. Ahora es interesante que nosotros vemos aquí esas confrontaciones que provienen, parece extraño, ¿no? Pero en la mayoría de lo que vemos aquí en la iglesia de Tesalónica, ¿de quién tuvieron oposición los creyentes? Los verdaderos creyentes. Tuvieron verdadera oposición de otros que parecían ser creyentes. No de los que no creían, algunos venían a hacer oposición, pero la mayoría eran los que se creían creyentes y no lo eran. Así como en Judea, los judaítas que creían, así como Pablo cuando era Saulo, que él pensaba que mataba a los cristianos por una verdad, por la verdad pensaba que él mataba, pero no era así. Hasta que él cae en cuenta y ve la verdadera verdad. Entonces nos damos cuenta de que la oposición venía por aquellos que se creían verdaderos creyentes en Dios, o a su manera veían el ser creyentes en Dios. Yo les pregunto, gracias a nuestro buen Dios, nosotros vemos en este lugar la palabra de Dios y su sana doctrina, pero cuando salimos a otros lugares que supuestamente creen en Dios, ¿cómo se lo presentan? ¿Cómo presentan su testimonio misionero, por llamarlo de alguna manera? Ustedes van a tener, ustedes no van a padecer. Muchos de ustedes deberían ser ricos porque son hijos de Dios. No pueden tener carencias, no pueden sufrir enfermedades. ¿No se parecerían eso un poco a los judaítas? Y parece mentira porque nosotros a veces salimos afuera y pensamos que la oposición mayor la tenemos de los que no creen en nadie. Y nuestra mayor oposición la tenemos de los que piensan tener a Dios en su corazón. Y yo quiero que nosotros, los que estamos aquí, estemos seguros de que nosotros escuchamos el testimonio misionero y seguimos el testimonio misionero de manera tal que todos los que estamos aquí también lo llevemos de manera correcta. Muy bien. Segundo punto, los testigos misioneros tendrán oposición de supuestos testigos de Dios. Verso 16, de ahí de el pasaje de Tesalonicenses que estamos viendo, dice así la palabra de Dios, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Me llama la atención este pasaje porque no hay realmente una explicación que nosotros podamos ver como lógica por la cual los judaítas en su momento, o los que se oponían tanto los judaítas como las personas que estaban adheridas a ellos, ¿por qué ellos se oponían a esta palabra? Yo creo que ellos mismos no lo saben. Yo creo que nosotros cuando salimos y alguien nos dice que no cree lo que ustedes le expresan o lo que ustedes le dicen, que es la verdad, y no la aceptan,
hay algo en ellos que no los hace aceptar. Y la única respuesta que yo tengo es que los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que tenemos su Santo Espíritu, de manera natural, innata, creemos y debemos actuar de esta manera. Y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y el hijo del diablo de manera natural va a rechazar la luz, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir, chocan. Y la luz no puede iluminar las tinieblas, a no ser que él crea y reciba. Cuando las tinieblas cree y recibe, la luz lo ilumina. Si no, la luz va a estar, pero no va a poder convivir con las tinieblas. Y es interesante porque no lo saben. El que es estorbo de la palabra de Dios muchas veces no sabe por qué es estorbo. Porque pocos, como el apóstol Pablo, antes cuando era Saulo, dicen de él que sí tenía una creencia de corazón, que él pensaba estar haciendo lo correcto. Pero la mayoría no era así, ni siquiera estando del bando contrario. La mayoría actúa de una manera que no sabe por qué, pero lo hace. Y eso es porque está actuando a través del enemigo. Son testigos, pero del mal. Cuando se refiere aquí a este verso 16, voy a repetirlo, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Había otro subgrupo aquí, cuando está refiriéndose específicamente a este versículo, a este pasaje, un grupo dentro de los judaizantes, quienes eran seguidores de Santiago. Y estos seguidores de Santiago respetaban en cierta forma al Mesías. Pero en Gálatas vemos que su entendimiento era sumar obras a la fe. O sea, la fe, el creer, el recibir al Señor Jesucristo no era suficiente, sino que había que presentar obras. Y entonces ellos torcían un poco este concepto. Ciertamente nosotros necesitamos recibir, necesitamos creer, necesitamos presentar fruto. Es así para todo cristiano. Pero ellos torcían este conocimiento diciendo que sin hacer no había forma. Entonces, por ahí, tal vez el que creyera y estaba en terapia intensiva y había muerto, pues no podía ser salvo. O el ladrón que estaba al lado de Jesús, que solamente creyó y recibió y no pudo presentar obra, no podía ser salvo. Y fue salvo, porque ahí el Señor Jesús dijo, ciertamente conmigo estarás en el paraíso. Hoy, le dijo al ladrón. Entonces había algo que ellos tergiversaban, estos judaizantes que se refiere aquí, que era algo que pareciera leve, y ellos estaban en contra de la palabra de Dios, porque Pablo era tajante en decir solamente debes creer, recibir y tener comunión con el Señor. Fíjense qué cosas tan sutiles, ¿verdad? Y a veces nosotros que pensamos que en contra del testimonio misionero están solamente los pecadores arraigados. Y estos supuestamente personas piadosas también aceptaban en parte la verdad y en parte no. Y si uno no está claro en la verdad, entonces puede ser engañado con sutilezas. Y nos dice además aquí en este verso que el colmo de su pecado es siempre oponerse a la verdad. Así sea mínimo, el oponernos a la verdad siempre va a producir la ira venidera. Y llegará. Así es que seamos cuidadosos siempre en recibir y proclamar el testimonio misionero, como lo dice la palabra de Dios, el verbo, el tener a Jesús en nuestras vidas. Hebreos 6:8 nos dice, en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Si una persona
no evidencia el testimonio misionero, está muy próximo a la muerte eterna. Tercero, los testigos misioneros tendrán aflicción. Nos dice el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense que cuando el apóstol Pablo habla de estar separados de vosotros por un poco de tiempo, habla aquí como si tuviera un sentimiento de dolor, un sentimiento de luto, de no poder ver, del estar, ¿saben? Cuando a uno se le muere un familiar, una persona que ama y está separado y sabe que no lo puede ver, algo así sentía él. Pero dice que es por poco tiempo y de vista, pero no de corazón. O sea, él sabía, él tenía una unión que iba más allá. Cuando uno tiene esa unidad eclesial, esa unidad con la iglesia, esa unidad en el mismo cuerpo, habita con el mismo cuerpo, no importa que no estén juntos, porque saben que están juntos, aunque sea sin verse. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que tenía tanta confianza en la verdad que ellos habían recibido, que era la verdad de Dios, que él, si bien es cierto, le daba esa tristeza, repito, así como de luto, como cuando nosotros se nos va un ser querido, pero ¿por qué nosotros mantenemos esa alegría o ese gozo en nuestro corazón? Porque los que tenemos la certeza de que mi ser querido estaba con el Señor, es un gozo para nosotros. Y esa es una realidad. Igualmente lo dice Pablo, aunque están aquí, pero no se pueden ver. Y además dice que Satanás lo ha estorbado un par de veces, ¿no? Dice, yo he querido irlo a ver y Satanás ha estorbado el camino 2 veces. Entonces vemos que los testigos misioneros tendrán aflicción. Complejo, ¿verdad, hermano? ¿Quién quiere ser imitador? ¿Quién quiere ser testigo misionero de Jesús? Con todo su corazón levante su mano. ¿Están seguros? ¿Están convencidos? Fíjense que lo que les estoy diciendo hoy no es dicho por mí y eso va a pasar, porque lo dice la palabra de Dios. Así es que cuando se sientan rechazados, siéntanse bien porque son testigos misioneros de Jesús. Bien, letra C dice, gloria a Dios por el regreso del Rey. Aquí es donde tenemos la victoria, lo que nosotros verdaderamente esperamos. Si bien es cierto que el reino de los cielos lo estamos esperando o ya llegó. Están divididas las opiniones. Bueno, déjeme decirle que el reino de los cielos, cuando ustedes recibieron al Señor Jesucristo, ya está en nosotros. Ahora es complejo y es difícil. Por eso es que nosotros estamos contrarios. Cuando recibimos el reino de los cielos, nosotros estamos contrarios a este mundo. Y como somos imitadores de esas personas que ya tenemos el reino de los cielos y que lo estamos esperando realmente en la realidad que vamos a palpar cuando eso ocurra, pues vamos a tener por este momento aquí en esta tierra, vamos a ser contrario a lo que el mundo piensa. Y es por eso que nuestra imitación verdadera siempre va a ser perseguida y afligida. Pero aquí está la victoria, la gloria a Dios por el regreso del Rey. Dice el punto 1, el testigo misionero tiene recompensa. Y aquí es donde, después de haber recibido Pablo durante toda esta media hora, vamos a ver lo bueno de Dios y la verdad de su palabra, en que si somos verdaderos testigos misioneros,
nos dice el apóstol Pablo, en este caso de él, cuando llevaba la palabra, dice en el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál era entonces la recompensa en su momento, mientras estaba el apóstol Pablo en vida? ¿Cuál era su recompensa? Los creyentes, los verdaderos creyentes, los que él veía que verdaderamente tenían la verdad, esa era su recompensa. Y eso que nos active a nosotros, mis hermanos, de que a veces salimos con miedo a llevar la palabra de Dios. Salimos temerosos, no salimos con denuedo. Nos cuesta incluso no solamente hablarla, sino comportarnos muchas veces como verdaderos testigos de Jesús, por adecuarnos al mundo. Y no entendemos que la realidad, nuestra recompensa, es que los que están aquí, para nosotros, para los pastores de esta iglesia de Chuao, y lo hemos conversado y lo sabemos, es verlos a ustedes, a cada uno de ustedes, cada día que vienen, los domingos, los miércoles, cada día que nos vemos, ver su cambio, ver su actitud, ver su compromiso, ver su entrega. Y eso es lo que verdaderamente nos tiene que llenar de gozo. Y cuando eso ocurre, así como el apóstol Pablo, que sea también con ustedes, donde ustedes estén en sus casas, en sus trabajos, cuando haya por lo menos uno que ustedes vean que sienten o tienen y viven de acuerdo como ustedes lo hacen como hijos de Dios, pues que esa sea su alegría y su recompensa en esta tierra. Aunque haya muchos que estén en contra de ustedes, que les hagan la guerra, pues siéntanse gozosos. Yo sé que es difícil. Y es difícil porque el mismo Pablo y Silas, ¿se acuerdan cuando estaban presos? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estaban ellos? ¿Llorando? Estaban cantando. Qué locos, ¿verdad? Y en esas prisiones que sabemos que eran, además a los cristianos, se la dedicaban y le ponían la mejor cita de las prisiones, que en ese tiempo eran por pisos, y ahí en el último piso ponían a los cristianos, donde caían todas las necesidades de los demás presos, y ahí en el último adorando a Dios. Tremendo. Y con gozo. Si bien padeciendo en la carne, pero con gozo en el espíritu. ¿Y quién más sino nosotros vemos en el apóstol Pablo, porque es nuestro ejemplo humano realmente, porque sabemos que nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús, pero nosotros para poder identificarnos un poco más, porque con el Señor Jesús es muy difícil, pero el apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y él mismo cometió errores. Y él mismo estuvo del otro lado. Él mismo estuvo cuando mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Él mismo recibió las ropas y estuvo ahí. Antes de ser ese testigo misionero, era el contrario, el judaizante que mataba a los que traían la palabra. Y él mismo entendió la verdad. Y él mismo cambió y padeció lo que él mismo había efectuado. Entonces tal vez nosotros debemos seguir el ejemplo humano de Pablo y saber que vamos a padecer, pero que nuestros ojos puestos en Cristo tengan su victoria en cada uno de ellos, empezando en sus hogares, con sus hijos, con sus esposas, sus esposos, sus familiares, con los que lo rodean, que lleguen a los pies de Cristo, que esa pueda ser verdaderamente su recompensa aquí y ya, mientras esperamos la verdadera recompensa celestial. Y así en el verso 20 nos dice
el apóstol Pablo, vosotros sois nuestro gozo, nuestra gloria y gozo. Estos dos últimos versos, el 19 y el 20, son realmente poderosos. Es nuestra esperanza, gozo y hasta jactancia, el día de la venida del Mesías. En el rapto seremos transformados y finalmente llevados en ese cuerpo glorioso, ¿verdad? Y más allá de nosotros, siempre pensamos en la parte carnal, ¿verdad? Siempre pensamos, oye, qué bonito, por fin me voy a ver bien, dice Pablo, ¿no? Pero la realidad no es lo que sea externo, que también se va a ver mejor. La realidad es que por fin, por dentro, Pablo, lo poco que puede saber hoy, lo poco que puede entender de Cristo hoy, va verdaderamente a entenderlo a plenitud. Y voy por fin a recibir la plenitud de Cristo en mi vida. Así espero que sea con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y Pablo habla de esa victoria que tiene con estos hermanos y vuelve a reafirmar: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos el Señor. Ahora, mis amados hermanos, yo quisiera invitarlos a todos a ponernos de pie y que verdaderamente tomemos conciencia, que verdaderamente podamos comprometernos a ser testigos fieles, verdaderos testigos misioneros de la palabra del Señor. Que sea verdaderamente el camino, la verdad y la vida, la luz, el Verbo, Jesucristo, habitando en nuestras vidas, transformando nuestro carácter, del cual nosotros podamos evidenciar y podamos llevar a todo aquel, primeramente a los que parecen supuestamente conocer, como hacía Pablo al entrar en las sinagogas, como aquel que es evidente que no conoce al Señor. Y así poder ser verdadero instrumento en las manos del Señor.